mundo, que fue el nacimiento del Salvador, se anunció a una virgen y a unos pastores. Y la resurrección se anunció a 3 mujeres asustadas a punto de despuntar el alba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y sabes dónde estaban los ángeles? Uno estaba sentado donde estaban los pies del Señor en el sepulcro, y el otro estaba sentado donde estaba la cabeza, uno a un extremo y otro a otro. Los dos eran blancos, dice la Biblia, resplandecientes, y eran ángeles santos, porque el que había resucitado era santo de pies a cabeza, y por eso pudo vencer a la muerte. Él es santo, 3 veces santo. No dejó de ser santo cuando murió. El Salmo dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Estaba en la muerte y seguía siendo santo, y es a ellas a quien se les dieron aquellas buenas nuevas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús está vivo. Ha habido grandes hombres en la historia, pero todos están muertos. El único que vive hoy es Jesús. Ninguno tiene conciencia con su cuerpo físico. El único que tiene conciencia con su cuerpo, con el que nació pero glorificado, es Jesús. Porque está vivo. Estás sirviendo a uno que murió, lo enterraron, salió de la tumba y vive para siempre. Es una locura esto. Estamos sirviendo a uno que vivió, murió, salió de su entierro. Todos los que estamos aquí hemos estado alguna vez delante de un difunto. Y la impotencia de no poder hacer nada, ¿verdad? Tú antes le veías, la sangre corría por sus venas, él hablaba, se movía, gesticulaba, tenía conocimiento, razón, sentido común, se enfadaba, reía, lloraba, hablaba. Pero cuando la muerte le abrazó, la impotencia de no poder hacer nada, el cuerpo de Cristo quedó igual. Pero Él la venció. El mensaje se dio en la oscuridad de la noche. Estaba apenas saliendo el sol cuando aquellos ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes por qué Dios no esperó a que el sol estuviese resplandeciente, sino en la oscuridad de la noche? Porque este mundo es eso, oscuridad. Pero para los que creen hay buena nueva. Porque en medio de la oscuridad hay un mensaje. Él vive. Cuando los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La narración de Lucas es impresionante, es una de las que más me gusta, pero hay otras narraciones en los evangelios que añaden cosas que Lucas no dice. Por eso te encuentras 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque cada uno cuenta su perspectiva. Yo estoy predicando aquí. Si salimos y le preguntas: hermano Adolfo, ¿cómo ha predicado el pastor? Muy bien, yo me he quedado con este punto. Y hermano Pepe, yo con este. Y Enrique, yo con este. Cada uno cuenta con lo que se quedó. Por eso los evangelistas cuentan lo que ellos recibieron de información, lo que ellos vieron o lo que ellos experimentaron. De ahí 4 evangelios de 4 perspectivas diferentes. Y unos añaden lo que otro omite. No es que se contradice, es que se complementa. ¿Se entiende? Entonces hay otras narraciones preciosas de los evangelios que añaden cosas que en el evangelio de Lucas no está. Aunque para mí el de Lucas es muy importante, pero todos muestran la sencillez de la resurrección. ¿Sabes? La vida de Cristo estaba totalmente decretada por Dios. Es decir, nada se podía escapar. Estaba firmada por Dios. Todo. Desde que nace, todo lo que vive, todo lo que habla, hasta que muere. Dios incluyó a las mujeres para que escucharan el mayor mensaje de la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
¿Sabes? Las otras narraciones cuentan que cuando el ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, había 2 romanos que estaban custodiando la puerta del sepulcro. Apágase ahí, Ramón. ¿Por qué la estaban custodiando? Porque habían escuchado que Jesús había dicho, al tercer día resucitaré. Entonces, las palabras de aquellos guardias a las autoridades fueron estas: Señor, mientras aún vivía ese falsante, esas fueron las palabras, ha dicho que iba a resucitar al tercer día. Pon guardias que custodien la puerta para que nadie pueda entrar. Porque si vienen sus discípulos de noche y roban el cuerpo, dirán que ha resucitado. Y será peor esta mentira que todas las mentiras que han dicho antes. Por eso pusieron 2 guardias, uno a la derecha, el otro a la izquierda del sepulcro. Pero cuando aparece el ángel, dice la Biblia, dice, y los guardias tuvieron miedo. Claro, estaban viendo un ángel. Y eso te aterra. Y más si no eres hijo de Dios. Pero la Biblia dice, y las Marías tuvieron miedo. Ambos, los 2 grupos tuvieron miedo. Las Marías y los guardias. Pero dice la Biblia, pero el ángel mirando a ellas, no a ellos, a ellas, les dijo, no temáis. ¿Sabes por qué? Porque vosotras recibís al que resucitó. Como lo habéis recibido, no temáis. Estos sí deben de temer. Porque estos le han llamado falsante. Han dicho que es un falso profeta. No han creído en su mensaje. Estos sí tienen que temer. Porque Él está vivo para defenderse. Pero vosotras no temáis. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes? El mensaje de la resurrección siempre ha causado lo mismo. Rechazo y aceptación. Burla y solemnidad. Siempre. Porque damos por hecho, Cristo resucitó, pero si nos paramos a pensar un poco, tú dices, yo he estado ante la muerte, no hay quien la venza, me siento impotente. He estado ante un difunto. Sé que cuando me alcance a mí no podré hacer nada. Ya lo sabes que no podrás hacer nada. Ni yo tampoco. ¿Cómo es posible que este judío salió? Él venció. Él venció. Está vivo. Y siempre ha causado esto. Unos sí y otros no. ¿En qué bando estamos nosotros? ¿En el de los romanos o en el de las Marías? ¿Podemos temer o quitarnos el miedo? ¿Creemos que ha resucitado de verdad y está con nosotros o está muerto? Nosotros estamos en el lado de las Marías. Siempre cuando se predica la verdad de Dios, cuando se suelta la verdad de Dios, habrá 2 reacciones. O la aceptarán con gozo o la rechazarán con enfado. Siempre que se predica la verdad, nunca pasarás inadvertido. Mandó Spurgeon a evangelizar a 5 jóvenes. Cuando los 5 jóvenes llegaron, Spurgeon le dijo, ¿qué tal? ¿Habéis evangelizado? Sí. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Unos decían, pastor, conmigo aceptaban a Cristo. Dice, muy bien, Dios te ha llamado. Dice, tú, pastor, conmigo lloraban. Dios te ha llamado. Y tú, dice, pastor, conmigo se reían. ¿Se reían? Sí. ¿Y tú? Dice, conmigo se enfadaban. ¿Se enfadaban? Sí. Dios te ha llamado. Claro, el que se enfadaba le dijo al pastor, pastor, con él, el que se reía dice, pastor, conmigo se reían, con él se enfadaban, porque has escogido con el que aceptaban a Cristo. Pues eso lo veo bien.
Pero entre este y yo soy mejor. Conmigo se reían. Con él se enfadaban. Y dijo Spurgeon, no, a ti Dios no te ha llamado. Dice, ¿por qué? Porque cuando uno predica la verdad de Dios, o la aceptan o se enfadan, pero no se ríen. Porque la verdad no está para causar risas, sino para despertar conciencias. Cuando los ángeles predicaron este mensaje o anunciaron el mensaje, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A ella le dice, no temáis, porque siempre ha sido así. Cuando prediques la verdad de Dios, cuando vivas una vida cristiana de verdad, provocarás o inspiración o rechazo. Pero nunca pasarás inadvertido. Porque eres seguidora del que despierta amor y odio a la vez. David tenía a su Saúl que le aborrecía y a su Jonathan que le amaba, porque vivía la verdad de Dios. Micaías el profeta tenía a Josafat, rey de Judá, que decía traer lo que profetiza bien. Al lado tenía a Acab, rey de Israel, que decía no lo traigáis, que profetiza muy mal. Jesús tenía a su Juan que se recostaba en su pecho y a su Judas que le traicionaba. ¿Te das cuenta? Siempre habrá los dos bandos alrededor de la verdad. Los que rechazan la verdad o los que aceptan la verdad. Los romanos rechazaron la verdad de Dios a pesar de verla y las Marías la aceptaron. La iglesia de Aranjuez está en el bando de las Marías. Creemos que Cristo se levantó de entre los muertos y hoy vive para siempre. Cuando ellas escucharon el mensaje, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Saben lo que hicieron? Se fueron corriendo a decírselo a los apóstoles. Ellos todavía no lo sabían. Pedro había negado al Señor. Estaban con la puerta cerrada asustados por los judíos. Y estaban muertos de miedo. Ahora los judíos nos van a matar a nosotros o los romanos. Llamaron a la puerta, aparecieron las mujeres y dijeron, hemos visto al Señor. Os digo, con mucho respeto, como he dicho antes, antiguamente la mujer no servía para dar ni siquiera un testimonio. Luego os voy a decir por qué al terminar el mensaje. Pero cuando Pedro escucha, el Señor ha resucitado, el libro de Lucas dice que corrió Pedro. Pero la narración del Evangelio de Mateo, creo que es, dice que le acompañó Juan. Salieron corriendo. Y dice la Biblia que Juan corría más a prisa que a Pedro. Es decir, Pedro estaba aquí, Juan corría un poquito más deprisa porque era más joven. Y dice la Biblia que cuando llegó al sepulcro, del temor no entró. Se quedó en la puerta y Pedro venía, se acercó y como no entró Juan, le echó a un lado y le dijo, déjame entrar a mí. Cuando Pedro entra, Juan entra detrás. ¿Qué es lo que ven? Ven los lienzos con los que el Señor había sido enrollado y el sudario. Al Señor lo había envuelto un hombre rico llamado José de Arimatea, que era discípulo secreto del Señor. Mientras Jesús vivía, él era un discípulo secreto. Cuando Jesús murió, él manifestó que era un discípulo. Es decir, la vida de Jesús, mientras Jesús vivía, era discípulo secreto. Cuando Jesús murió, reveló que era discípulo. Y fue donde Pilato le pidió el cuerpo y como era rico, fue él quien compró el sepulcro nuevo para el Señor. Y lo envolvió en 34 kilos de mirra y de aloe. Luego le echaron ese pegamento que echan para que se ponga bien sobre el cuerpo. Para que no se muevan los lienzos y se quede ahí pegado. Pedro sabe que le han vuelto en 34 kilos de mirra y de aloe. Entonces, si el Señor hubiera sido robado, lógicamente hubiese pasado 4 cosas que en la narración no está. Número 1, hubieran tenido que luchar con los guardias.
Los guardias estaban paralizados y temblando. Porque quien se apareció no fue hombres normales, fueron seres sobrenaturales. Y estaban temblando de miedo. Número 2. Cuando ellos entraron, al entrar, si el Señor hubiera sido robado, ¿crees que el ladrón se hubiese parado a quitar los 34 kilos de mirra de aloe sobre el cuerpo del Señor? Y aparte de quitar los lienzos, haber separado el sudario. Y no solo separarlo, sino dice la Biblia que estaba doblado y bien colocado. No tiene ningún sentido. Un ladrón entra en una casa y tira todo, revuelve todo y lo más rápido posible para que no entre alguien y lo coja. Pero este ladrón sabía que, número 1, César había puesto el sello para que nadie entrara. Si alguien se atreve a entrar, a este hombre le hubiesen quitado la cabeza. Número 2, hubiera tenido que luchar con los guardias que estaban haciendo vigilia en la noche y cambiándose unos a otros durante los 3 días para que nadie entre al sepulcro. Número 3, si consigues entrar después de pasar la autoridad y a los guardias, te vas a parar a quitar el sudario y el lienzo de un difunto que no sirve para nada. Pedro pensó en todo esto. Los guardias están asustados, no han sido hombres, seres sobrenaturales. Segundo, el cuerpo del Señor no está, pero está el sudario dividido de los lienzos y bien colocados. Lógicamente, Él no está aquí, no porque ha sido robado, sino porque ha vencido a la muerte, como nos dijo a nosotros: me entregarán, pero al tercer día volveré a vivir. Esta es la lógica de la narración. Resucitó. Y dice la Biblia que volvieron y le dieron las buenas nuevas a los discípulos. El Señor no está. Ya, pero no lo habéis visto. No, pero ha pasado esto y esto. No está. Cuando ellos se van, se queda María Magdalena sola. Y esa es la primera que Jesús aparece. A una mujer. No solo reciben de primeras el mensaje, sino que reciben la primera aparición. Esta María Magdalena se cree que es el hortelano. Y le dice María Magdalena: si te has llevado a mi Señor, devuélvemelo. Pero Jesús, que estaba de espalda, le dijo: María. Cuando escuchó su voz, ella entendió que era él y le dijo: Raboni, se tiró a sus pies. Luego el Señor se va apareciendo a los discípulos. Creo que hay como 10 apariciones a los discípulos. Y se van apareciendo uno a uno. La provocación fue sí, no, rechazo y admiración. Se va apareciendo uno a uno. Se aparece a Pedro cuando está otra vez pescando. Sabes que el Señor le sacó de la pesca, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Volvió de nuevo la pesca. Y cuando vuelve está pescando. Y está con Juan. Y está con algunos discípulos más. Y dice la Biblia, Jesús se apareció andando por la playa. Y dice la Biblia que cuando les ve pescar, le dice él a Pedro: ¡muchacho! Pedro mira y no sabe quién es porque estaban un poquito alejados y le dice: Juan, ¿quién es? Dice: no lo sé, es un señor que nos está hablando. Pero Jesús está haciendo así. Dice: a ver, vamos a poner atención. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Echad la red a la derecha. Dice: ¿qué está diciendo? Dice Juan: está diciendo que echemos la red a la derecha. Dice: y la echaron, y cuando la echaron encerraron gran cantidad de peces. Entonces se miró Juan y Pedro y recordaron lo mismo que pasó 3 años atrás. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿has pescado algo? Dice: nada, Señor. Dice: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y dice la Biblia: y habiendo hecho caso al Señor, echó la red a la derecha y encerraron gran cantidad de peces. Cuando Pedro volvió de la pesca, dice la Biblia que mirando a Jesús se tiró a sus pies y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Es cuando ahí Jesús le dijo: de cierto te digo que a partir de ahora no serás pescador de peces, sino de hombres. 3 años después, creyendo Pedro que Cristo había muerto y no volvía a levantarse de entre los muertos, se vuelve a la pesca de nuevo. Pero en ese justo momento se aparece el resucitado y le dice las mismas palabras: Pedro, la red a la derecha.
No sabe que es Pedro, pero cuando echa la red y encierra gran cantidad de peces, Pedro se le queda mirando a Juan y dice, ¿recuerdas? Dice, sí. Dice, es el Señor. Pedro, que estaba desnudo de cintura para arriba, dice la Biblia que se tiró al mar para que el Señor no le viera. Y empezó a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, hasta que llegó a la orilla. Cuando llegó se puso la túnica. Y dice la Biblia que Jesús le estaba esperando con ascuas y un pez asándolo. Y se sienta Pedro ahí al calor del fuego. ¿Sabes por qué Jesús hizo una pequeña fogata con comida? Porque 3 días antes, en la fogata que levantaron en la casa del sumo sacerdote, ahí le dijo él, yo no le conozco. Hacía frío y ahí se produjo la traición, pero Jesús hizo otra fogata con un poquito de comida para reconciliar al traicionero. Ven. Y se pone donde él y dice, Señor. Jesús le dice, siéntate, come. No, vamos a arreglar esto primero. No. Primero come. Que no tengo nada contra ti, Pedro. Come. Y come Pedro. Y cuando termina de comer los 2 peces, le dice, Pedro, ¿me amas? Pero no le dice, ¿me amas? Dice, ¿me amas más que a estos? Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Dice, tú sabes que te quiero, Señor. No le decía te amo, Pedro, en el original le decía te quiero, porque ya 3 días antes le había dicho, yo por ti a la muerte, pero como ya le falló, dice, no voy a caer en el mismo error. Yo te quiero, Señor. Le vuelve Cristo a decir la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Porque Cristo se lo decía en forma agape, me amas en agape, porque hay 4 palabras para el amor. Me amas, así está escrito en griego, me amas, agape, un amor lo más grande. Dice filius, Señor, que es un amor de pariente, de amigo. Tú agape, Pedro, más que a nadie. Filius, Señor, ya tenía miedo. Le pregunta la tercera vez, ¿me amas, Pedro? Y ya Pedro, dice la Biblia, se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Porque eran 3 negaciones por 3 confesiones. Recordó la negación, se arrepiente y le dice, tú sabes que te amo, Señor. Le dice el Señor, pastorea mis ovejas. Ahora ya la han visto. Saben que han resucitado, pero faltan los otros. Están encerrados. Pedro va y le dice las buenas nuevas. Tomás dice, si no le veo, no creo. Y de pronto dice la Biblia, y estando las puertas cerradas y los apóstoles dentro por miedo a los judíos, se apareció Jesús en medio y dijo, paz a vosotros. Y enseñándole las marcas, dice, y enseñándole las marcas les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué hizo eso Jesús? Primero les enseñó las marcas y luego les dijo paz a vosotros, porque ellos estaban dentro de la casa con la puerta cerrada para que los judíos no les pillaran, porque si les pillan, los sacan y los matan. Pero Jesús se aparece y les muestra las marcas diciendo, mira, soy yo, el costado abierto, aquí tenéis, los agujeros en las manos y en los pies, soy yo. Paz. ¿Por qué? Porque si he vencido a la muerte, Roma me la cargo en un segundo, no te preocupes. Paz a vosotros, estando conmigo no tengáis temor. Paz a vosotros. Es ahí cuando le dijo a Tomás, mete tu dedo y no seas incrédulo sino creyente. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que Cristo ha resucitado? Esto ya históricamente y lógicamente. Bueno, esto es fácil. Si todo fue una mentira, ¿tú te crees que los apóstoles hubiesen entregado su vida por una mentira? Al decir Cristo ha resucitado, su comunidad judía les rechazó. Muchos perdieron a sus mujeres y sus parientes. No podrían entrar en las sinagogas ni en el templo. El mundo los odiaría y al final fueron asesinados. ¿Van a entregar su vida por una mentira? No, pero está escrito, Pedro boca abajo. Murió boca abajo. Algunos otros apóstoles desgarrados. Juan es el único que no murió como mártir. Y estaba en una isla, la peor del mundo,
con 90 años preso por amor al Señor. Pero el hombre más fuerte de todo esto se llama Pablo. Porque Pedro se enamoró de él a primera vista. Juan también. Pero es que Pablo era un anticristo. Porque todo lo que olía a Jesús, Pablo lo rechazaba. De hecho, dice la Biblia que mataba a los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban. Arrastraba a los cristianos de sus casas a las calles, les ponía el pie en el cuello y les decía: blasfema el nombre de Yeshua. Los ejecutaba, los mataba, los asesinaba. Él mismo dijo: asolaba la iglesia. Y la palabra asolar muestra como un jabalí enfadado tirando cabezazos a todo lo que pille. Pero este, que era un anticristo, da testimonio de que Jesús vive. Porque camino a Damasco, dice la Biblia que iba para acoger cristianos, se aparece este Jesús, que ha resucitado. Se aparece y dice la Biblia que lo tiró del caballo, del camello, donde fuese. Las preguntas de él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. He aquí la autoridad de él. Me ha parecido a ti para que seas mi esclavo. O sea, eres un anticristo, me odias. Pero tú estás en Roma, tú eres del grupo de los guardias. Pero yo te voy a pasar al grupo de las Marías. Me ha parecido a ti para que seas mi esclavo. Te enviaré lejos a los gentiles. Predicarás mi nombre delante de los reyes y tú sabrás lo que es padecer por mi nombre. ¿Dónde voy? Dice: vete a la calle derecha y espera allí hasta que te se diga lo que tienes que hacer. Le cegó la luz. Y dice la Biblia que estando Ananías orando, se le aparece en una visión el Señor y le dice: Ananías, sí, vete a la calle derecha, que está Saulo de Tarso. Dice: Señor, el que ha venido a matar cristianos. Dice: sí, no te preocupes, ya es mi esclavo, pertenece a las Marías, me ha parecido a él. He aquí él ora, ves, y dile: Jesús, el que te apareció en el camino de Damasco, te ha escogido. Serás lleno del Espíritu Santo y bautizado. Y dice la Biblia que cuando fue, le puso las manos, le bautizó. Y dice el libro de los Hechos: enseguida Pablo predicaba a Cristo en Damasco, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías y había resucitado de los muertos. Y Pablo, con esto ya termino, hizo una lista de todos los que vieron a Jesús resucitado. Una lista. Porque claro, nosotros después de 2000 años ya místicamente lo hacemos: Cristo ha resucitado, aleluya, gloria, bien, amén. Que estamos hablando de un hombre. Que nosotros hemos visto hombres y mujeres morir y no se podían mover. Yo he estado delante de un tío mío y le he querido mover y no se puede, no se puede. Él vivió. Venció a la muerte. Pedro, en su primer sermón evangélico, dice: no pudiendo ser retenido por la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Y la ilustración que pone es como el vientre de una mujer, que Cristo está dentro del vientre y dice: muerte, voy a salir de ti porque no puedo vivir en ti, pues tú eres la muerte y yo soy la vida. Y como la verdad vence a la mentira, la vida vence a la muerte. No pudo ser retenido por ella. Sueltos los dolores de la muerte. Es como que la muerte parió a Jesús. No pudo retenerlo dentro. Y Jesús dio a luz y salió inmortal para siempre. Y ahora Pablo hace una lista tremenda de la resurrección. Y con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 15,
Dice Pablo, además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas. Quiero decirte que en esta historia no aparecen las mujeres. Porque lo que Pablo estaba haciendo era una redacción de las apariciones de Cristo para mostrar que Cristo había resucitado. No podía poner mujeres porque esto lo iban a leer inconversos y las mujeres no servían. Por eso no puso a mujeres. Aunque el Espíritu Santo sí las incluyó en los evangelios porque no estaba queriendo demostrar que Cristo ha resucitado, sino la verdad de que Cristo ha resucitado. Aquí Pablo lo que quería era demostrarlo. ¿Se entiende? No puso a mujeres. Por eso dice la Biblia. Apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Después a los 11. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. En una reunión de 500 hermanos se apareció él. De los cuales la mayoría viven y algunos ya murieron. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha resultado estéril. Ahora sigue diciendo Pablo, porque sea o yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y los que murieron en Cristo están en el infierno. Solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo. Si Cristo no resucitó, somos los hombres que damos lástima más que todos los hombres del mundo. Dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué lo sabes, Pablo? ¿Por qué sabes que Cristo ha resucitado? Porque yo era anticristo, Pedro. Tú lo has recibido porque Dios te se ha revelado. Pero tú lo recibiste de tradición, Pedro. Porque tu padre es pastor y tus tíos son pastores. Y aunque tú no fueses un cristiano de verdad, tú dirías que Cristo ha resucitado porque lo has recibido de herencia. Yo le digo a muchas de nuestras niñas que no conocen al Señor, Cristo ha resucitado, y no son del Señor ellas, y te dicen sí, lo creen, pero no son del Señor, porque no han nacido de nuevo todavía. Pero es que Pablo era un anticristo, odiaba a Cristo, blasfemaba su nombre. Cristo se le aparece y él hace la lista, dice, se me apareció a mí. Y termino con esto. A él, Nerón le dijo, ¿Cristo o tu cabeza? Y dijo Pablo, será un honor. ¿Cristo o tu cabeza? Y dijo Pablo, será un honor. ¿Por qué esa fe inconmovible? Porque le vio. Los primeros cristianos sellaron con su muerte la realidad de la resurrección. Nosotros los creemos a ellos. Y estamos aquí confesando que Él resucitó. Pastor, ¿qué significa que Él haya resucitado? Número 1, que es el Mesías verdadero. Porque si no hubiese resucitado, lo hubiese aplastado Dios al morir. Pero Dios lo resucitó porque lo que dijo de Él es verdad. Murió y lo resucitó porque era su Hijo. Número 2, era el Salvador. Y número 3, si Él ha resucitado y ha vencido la muerte, yo no la tengo que temer. Si papá la venció, los hijos la vencieron también. Por eso la Biblia dice que aquellos que pertenecen a Jesús no morirán eternamente.
Jesús lo dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Le dijo a María: ¿crees esto tú, María? Le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Por eso la Biblia dice: no quiero que lloréis por aquellos que han muerto, como aquellos que no tienen esperanza. Le has visto inerte, no has podido hacer nada, te has sentido impotente, pero no te preocupes. El que venció la muerte se acercará a ese cuerpo y le dirá que vuelva a vivir de nuevo. Y como venció a la muerte estando el muerto, cuanto más no estando vivo le dirá la muerte: saca tus sucias manos del cuerpo de mis hijos. No queremos que lloréis por aquellos que han muerto, como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Él murió y Él resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, mira, como un comandante, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, sacará sus sucias manos del cuerpo de los suyos. Le recibirán en el aire para siempre. Dice: y estarán siempre con el Señor, con el comandante. Él venció la muerte, nosotros la hemos vencido. Sacará sus sucias manos de nuestro cuerpo y volveremos a vivir para siempre y seremos inmortales. Se requiere mucha fe para ser cristiano. Batman no es nadie a mi lado. Superman tampoco. Soy inmortal. Porque mi héroe es inmortal. Venció a la muerte. Levanta tus manos ahora al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, Jesús, Hijo de Dios. Qué alegría, Señor. Qué alegría, Padre. Qué alegría, Jesús. Por eso no hay otro ni nadie como tú. ¿Quién hay como tú, Jesús? Ni Moisés, ni Samuel, ni los profetas, ni los apóstoles. No hay nadie como tú. Has vencido a la muerte. Te ha tenido que dar a luz. No te podías retener en la muerte, porque Satanás no te manchó con el pecado en la vida. Gracias, Señor. Gracias por haber vencido y porque has prometido con tu muerte y tu resurrección que todos aquellos que pertenezcan a ti no morirán eternamente. Creemos en la resurrección de los muertos. Gracias porque la inmortalidad nos lo has dado también a nosotros y la muerte no se enseñoreará de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 dice la Biblia: y el último enemigo que será destruido será la muerte. Dices: pastor, ¿pero no lo destruyó Jesús? No, Jesús la venció. No la destruyó. Pero de la misma manera que la venció, ha prometido destruirla. Su último enemigo es la muerte, porque la muerte es un enemigo de Dios y del hombre. Pero Jesús la venció y ha prometido que la va a destruir. ¿Perteneces a Jesús? Tu futuro es ser inmortal. Gracias, Señor, por este evangelio, que a la vez tiene sentido común mezclado con la locura. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha hecho bien esta palabra? ¿Te ha enseñado el Señor? Gloria a Dios por su